Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes que nada quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de presentarme ante ustedes. Saludos a todas las localidades que conforman el cuerpo de Cristo. Hermanos, hoy quiero tratar un tema muy importante. Un tema que se nos ha olvidado por nuestras prisas, por el mundo en que vivimos. Y se trata de ser agradecidos. Quiero tratar con ustedes el tema de la gratitud. La gratitud, hermanos, es un tema, dice que es una virtud que nos ayuda también a mantener una actitud más positiva en nuestro diario vivir, la cual nos ayudará también a mantener un buen humor en nuestras relaciones diarias. Vemos, hermanos, que en nuestra cultura, hoy en día, sus demandas, tensiones, ansiedad que el mundo está viviendo, nos generan una situación difícil. Somos más propensos a ser irritantes, a ser irritados, a quejarnos cuando algo va mal o sale mal, incluyendo cuando no nos dan un buen servicio. Muchos de nosotros cuando vamos a algún restaurante, cuando nos dan algún servicio, nos quejamos de todo. La gente hoy se queja de todo en vez de ser agradecidos. Se nos ha olvidado esa llavecita, esa palabra de oro que Dios nos ha dado, ser agradecidos. Este punto también lo llevamos al ámbito espiritual. Vivimos nuestra relación con Dios quejándonos, siendo demandantes. Señor, dame, Señor, haz esto por mí, Señor, esto. Pero pocas veces nos hemos detenido a decir, Señor, gracias. Gracias por la salvación tan grande que hiciste por mí. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por morir en la cruz. Gracias por mi familia. Gracias por la vida de mis hijos. Gracias por la vida de la iglesia. Gracias por la vida de mi esposa. Se nos ha olvidado todo esto. Gracias porque tu esposa, hermano, guisa muy rico. Gracias porque mi esposa hace un buen guiso. Gracias porque nos plancharon a hoy la ropa. Parece que son obligaciones y nos sentimos con mucho derecho. Pero se nos olvida que tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos. Para ser agradecidos se requiere llegar a mantener una buena relación con Dios. No en vano el Señor nos invita a ser agradecidos. Él nos crió y como tal nos conoce y nos dio una recomendación, que seamos agradecidos. Lo que Él quiere, hermanos, es que seamos felices. Por ello, hermano, te invito a hacer del agradecimiento una parte integral de tu vida personal, tu vida familiar. Promueve también entre los tuyos la virtud de ser agradecidos. Tengo la oportunidad de hablar muchas veces con mis hijos. Cuando vas a un empleo, ¿por qué no decirle a la gente que te atendió gracias? Mándale una notita. A un amigo, mándale una notita. Aquellos que han influido en tu vida, mándales una nota. Háblales. Diles cuánto los amas, cuánto los extrañas. Gracias. Ser agradecido, hermanos, no importa tu nivel social que tengas. Un hombre muy importante en los Estados Unidos, John F. Kennedy, decía, a pesar del poder y posición que uno tenga, la gratitud nunca debe pasarse por alto. Otra de sus frases dice, debemos encontrar el tiempo para detenernos y agradecerle a las personas que hacen una diferencia en nuestra vida. ¿Desde cuándo no le has hablado a tu papá, a tu mamá, a tu hermano,
a alguien que ha hecho una diferencia en tu vida? ¿O crees que tú lo has hecho solo? Hermano, ponte a meditar sobre esto. El Señor nos demanda que seamos agradecidos. Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Aquí vemos que es una palabra del Señor que dice que entremos a sus atrios con acción de gracias. La palabra de Dios también nos ordena en Colosenses 3:15, dice, y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ser agradecidos, hermanos, es un imperante para nosotros. Si no somos agradecidos, somos ingratos, como que si lo merecemos todo. Pero el Señor nos dice que seamos agradecidos. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Efesios 5:4 dice, ni palabras deshonestas, ni truenerías, ni necedades, que no convienen, sino antes, bien hacer, tener acción de gracias. Estas acciones de gracias, hermanos, significa que tenemos gratitud a Dios. La gratitud glorifica a Dios. En 2 Corintios 4:15, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunda para gloria de Dios. Una historia importante, hermanos, es la de Lucas 17, refuerza este punto. Cristo se encuentra con 10 leprosos. Dice que Jesús iba de rumbo a Jerusalén, y entre Samaria y Galilea hay una región, una aldea, en el cual se encuentra con esos 10 leprosos y les dice que vayan y se muestren a los sacerdotes. Dice la historia, dice la palabra, que mientras estos obedecían su orden, Cristo cura a los 10 instantáneamente. Sin embargo, el versículo 15 retoma este punto y dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Note cómo Lucas define cuidadosamente cómo el samaritano glorifica a Dios. La gloria de Dios, hermanos, y la gratitud son inseparables. Vemos también que la gratitud reconoce la soberanía de Dios. Con un corazón agradecido, hermanos, usted puede decir en medio de cualquier circunstancia, alabado sea Dios. Señor, te agradezco por lo que estás haciendo. Este tipo de actitud, hermanos, más allá de quejarnos, actitud que glorifique a Dios, dándole gracias a Dios por lo que Él hace, porque Él es soberano. Podemos ver el plan de Dios. La soberanía de Dios va más allá del dolor. Dice la palabra en Romanos 8:28, sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Híjole, nos podemos dar gracias a Dios en las cosas buenas, cuando nos va bien, cuando ya no nos empieza a ir tan bien, como que se nos olvida. Cuando nos va mal, ahora le reclamamos en vez de darle gracias. Sin embargo, no entendemos el plan de Dios. En su soberanía dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Vemos que una actitud de agradecimiento, hermano, nos permite tratar con quienes nos hacen mal, diciendo como José, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso lo vemos en Génesis 50:20. Quienes son agradecidos ven la mano providencial de Dios en todas partes y dicen, Dios, te agradezco por los tiempos de paz, así como también por los tiempos difíciles. Un matrimonio difícil,
una situación difícil. Nosotros como familia acabamos de pasar un evento doloroso. Nuestra hermana, mi hermana mayor, que yo tanto amaba, el Señor la tomó. Cuando ella estaba en vida le decíamos: Señor, haz tu voluntad en ella. El Señor tomó. Sin embargo, cuando el Señor tomó esa decisión, en lo muy personal le dije: Señor, gracias, te agradezco porque permitiste que este tiempo yo pudiera disfrutar a mi hermana en vida. La tuve, ella tenía 66 años. Te agradezco, Señor. Otra actitud podía haber sido: pues, ¿por qué te la llevaste? Pero no, Señor, te agradezco. Gracias por la vida de mi hermana. Gracias por lo que tú hiciste con ella. Gracias. Tenemos que darle gracias a Dios en tiempos de paz, en tiempos de alegría, en tiempos de dolor, en tiempos de enfermedad. No nomás en los buenos, hermanos, en todo. Dice el apóstol Pablo: dar gracias en todo. Dar gracias parece ser un asunto tan sencillo. Enseñamos a nuestros hijos a decir gracias cuando algo se les hace o se hace algo por ellos. Sin embargo, en algunas ocasiones en nuestra vida dar gracias al Señor puede ser difícil para nosotros, muy difícil. Sin embargo, el apóstol Pablo nos exhorta a dar gracias. En su epístola, Pablo nos anima a dar gracias, pero quizás su encargo más exigente se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. En todo, ese es el reto, hermanos, en todo. Cuando vemos nuestras bendiciones, estamos agradecidos por las cosas que el Señor nos ha hecho por nosotros. Así que damos gracias con alegría, lo cual es muy fácil. Pero nos resulta darle gracias cuando al parecer no hemos recibido más bendiciones y nuestra situación no es muy positiva. Sin embargo, Pablo nos dijo que demos gracias en todo. Que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Esa es su voluntad, hermanos. ¿Acaso Pablo hablaba en teoría o por su propia experiencia? El secreto de Pablo, hermanos, lo hallamos en Hechos 16, 24 al 25 y del 27 al 35. Vemos que Pablo no tuvo una vida fácil o sin problemas. Dice la palabra que él fue náufrago, prisionero, perseguido, golpeado, y sin embargo él estaba lleno de acciones de gracias en todas sus circunstancias. De manera que cuando Pablo dijo dar gracias en todo, no hablaba de una teoría, sino de su propia experiencia. Aún en las situaciones más terribles, su vida nos muestra que es posible dar gracias genuinamente al Señor en medio de situaciones complicadas. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros, hermanos? ¿Cuál era el secreto de Pablo? Vamos a verlo. En Efesios 5:20 nos da el secreto de una vida llena de gracia. Dice: dando gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El secreto de dar gracias, hermanos, dar gracias a Dios, no tan solo en los buenos tiempos, sino también en todo tiempo, no solo por las cosas buenas, sino también por todas las cosas, es hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos una nota de la Biblia versión Recobro. Dice: la realidad del nombre del Señor es su persona. Estar en su nombre es estar en su persona, en Él mismo. Esto implica que debemos ser uno con el Señor en darle gracias a Dios. Estar en la persona de Cristo. Los que tuvimos la oportunidad de leer La vida que vence, podemos darnos cuenta que la vida que vence no es mi vida, sino la vida de Dios que mora en mí. Por eso el apóstol Pablo también podía decir: ahora todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Lo puedo en Cristo porque Él me fortalece.
decía, ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora el que da gracias, hermanos, es Cristo. El poder dar gracias en todo asunto no está relacionado a la filosofía, a la disciplina o con tener una manera de ser alegre. El secreto de vivir en una vida que da gracias consiste en vivir a la persona de Cristo. Dar gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es quien hoy en el Espíritu, en nuestro espíritu, es el que da gracias. Jesús es la persona que da gracias. En los evangelios hallamos ejemplos maravillosos de Jesús dando gracias. A menudo lo vemos dando gracias al Padre por la provisión básica de alimento y es por escuchar sus oraciones. Él daba gracias por los alimentos, daba gracias al Padre. Los evangelios también nos muestran cómo daba gracias en situaciones más complicadas y situaciones adversas. Mateo 11 podemos ver, dice que el Señor habló de manera cuando Él había sido rechazado, cuando Él iba y predicaba. Dice que en Mateo 11, Él había ido a salvar a esta gente. Sin embargo, ellos le rechazaron. En ese momento, ¿cuál fue su respuesta? Jesús no se quejó, lamentándose por la terrible situación. Él hizo la siguiente oración: te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra. En Mateo 11:25 lo encontramos. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cuán maravilloso es Jesús. Aquí podemos ver a Jesús enalteciendo al Padre, reconociendo su voluntad en todas las cosas. Aun cuando fue rechazado y calumniado, Él dio las gracias al Padre en todas las situaciones y por todas las cosas. ¿Podemos dar gracias en todo? Pablo dio las gracias en todo porque él era uno con esta persona maravillosa, quien vivía en él y quien vivió una vida que daba gracias en todas las situaciones. Y debido a que Pablo sabía que todos los creyentes tenían a Cristo, él se sentía confiado en exhortarnos, hermanos, a hacer lo mismo. Nosotros también podemos dar gracias en todo, mientras somos uno con el Señor, quien vive en nosotros, dando gracias en su nombre, en su persona. Hermanos, en nosotros mismos es probable que seamos malagradecidos, lamentemos nuestra situación y nos quejemos ante Dios y ante todo. Pero mientras contactamos a aquel que da gracias, es decir, al Señor Jesús, quien vive en nuestro espíritu, somos unidos a Él. De forma práctica, estamos en Él, no en nuestra vieja persona, quejumbrosa. Es así que experimentamos el hecho de su persona. Es nuestra persona y que su vida, que da gracias, es nuestra vida. Vivimos y actuamos en la persona de Cristo, en nuestro espíritu, y disfrutamos su vida en nosotros. Entonces nuestras oraciones espontáneamente están llenas de alabanza y gracias a Dios por todas las cosas. Hermanos, es importante ser agradecidos. Si somos agradecidos, hermanos, vamos a ser hombres y mujeres felices. Se menciona, quiero terminar con una anécdota del agradecimiento. Se menciona que un joven solicitó un puesto gerencial en una empresa de muy reconocido prestigio. Este joven, cuando se presenta a esta empresa y ya había pasado el primer filtro de recursos humanos, dice que después lo mandan de ahí con el director general que estaba buscando este puesto gerencial.
Y a la hora de ver su currículum, ve que tenía muy buenas calificaciones. Le dice, oiga, ¿y usted obtuvo alguna beca? No, dice el joven, no obtuve ninguna beca. Ah, entonces su padre fue el que pagó los estudios. No, no, señor. Mi padre murió cuando yo tenía 1 año de edad. Entonces, le dice, entonces, ¿quién pagó sus estudios? Pues quien pagó los estudios realmente fue mi madre. Ah, entonces debería ser una mujer con buenos recursos. ¿Y qué? ¿Era emprendedora su madre o qué hacía? No, señor, mi madre era una lavandera. ¿Una lavandera? Sí. Dice, ¿me puede mostrar sus manos, joven? El joven extendió sus manos. El director vio sus manos tan lisitas, suaves, asatinadas. Él le dijo, ¿y usted nunca ha lavado ropa? El joven le dijo, no, eso lo hace mi madre. Mi madre es la que lava ropa para que... Ella dice que no quiere que yo me lastime mis manos, no quiere que yo haga las cosas, ella quiere que yo estudie. Y como ella ha pagado mis estudios, yo me encargo de estudiar. Ah, muy bien, joven. Le dice el director, quiero que vaya a su casa y que le lave las manos a su mamá. El joven se fue a su casa. Le pregunta a la mamá, hijo, ¿y cómo te fue? El joven no respondió, simplemente, mamá, ¿me prestas tus manos? Y le dice la mamá, aquí están mis manos, todas lastimadas, heridas. Dice que el joven empezó a lavar sus manos como el director le había solicitado. Se las empezó a acariciar. La mamá aún lloraba porque le dolía, porque las heridas que tenía. El joven empezó a llorar. Y mamá, ¿por qué pasó todo esto? No, hijo, es que yo por lavar la ropa, por hacer esto, me he lastimado. El joven dice que empezó a lavar las manos, empezó a llorar. Le dijo a la mamá, mamá, dame la ropa, yo quiero lavarla. Él lavó la ropa de su mamá. Dice que pasó la tarde. Ellos se empezaron a platicar toda la tarde, mamá y hijo. Y el hijo va al día siguiente a la empresa con los ojos llorosos y le pregunta al director, ¿qué experiencia tuvo? ¿Lavó las manos de su mamá? Sí, señor, lo hice. Pero no tan solo lavé las manos, sino la ropa. Porque vi las manos de mi mamá sangradas, heridas. Y yo sé, ahora me doy cuenta que si no hubiera sido por ella, yo no hubiera estudiado, no hubiera alcanzado las calificaciones que hoy tengo, ni siquiera hubiera aspirado a este puesto. Pero gracias a ella, a esa lección de vida, hoy puedo ver que yo no soy nada, no hubiera sido nada sin las manos de mi madre, sin su trabajo, sin su aflicción. El director le dice, usted queda contratado. Queda contratado porque yo quiero un gerente que valore el esfuerzo de los demás. Yo quiero un gerente que sea compatible con la gente, que valore el esfuerzo, que el lugar donde están no es por ellos mismos, sino porque hay alguien que los ha impulsado. Hermanos,
alguien en tu vida te ha impulsado. ¿Quién te ha impulsado en tu vida? En tu casa. ¿Le has hablado a tu papá, a tu mamá? ¿Has tenido el tiempo para reconocer lo que ellos han hecho por ti? ¿Eres un hombre agradecido o crees que lo mereces todo? ¿Crees que lo que tú tienes es porque eres un buen estudiante? Porque todos son unos tontos y solamente tú eres el inteligente. Hermanos, ser agradecido es reconocer a los demás. Cuando tú hagas algo por alguien, eso se te va a olvidar. Pero la ingratitud es que aquel por el que tú hiciste algo se le olvide. Los hechos no se recuerdan, pero al que le hicieron un hecho no lo debe de olvidar. Tiene que ser hombre y mujer agradecido. ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué hizo Dios por ti? Cada cuando le agradecemos por el tiempo, por la vida, por haber nacido. Somos bendecidos, hermanos. Somos una bendición, pero tenemos que reconocer al dador de todo, al dador de la vida. Si no sabemos reconocer en la tierra a los que estamos cerca, menos vamos a reconocer a Dios, que no lo vemos. Hermanos, yo les invito a que fomentemos la gratitud. Gratitud, dale gracias hasta al que te recoge la basura. Ah, no, es que ya le di 10 pesos y es su obligación. Hermano, aprendamos a ser hombres y mujeres agradecidos. Yo trato de poner esto en práctica en mi vida. A veces voy con mi hermano Silverio, voy con mis hijos al estacionamiento y pago mi boleto y una máquina me dice buen viaje. Yo le digo gracias. Suena medio raro. ¿Cómo que le dices gracias a una máquina? Bueno, pues es parte de que tenemos que ser agradecidos. Si no somos agradecidos, hermanos, esta palabra tiene que estar en nuestra vida. Gracias por todo, gracias al que te abre la puerta, gracias al que te da el gasto, gracias al que te invita un helado, gracias al que te invita un café, gracias al que te da un consejo, gracias al que te llama la atención. Siempre, todas las cosas nos ayudan para bien. Hermanos, que esta palabra sea, para mí es la verdad, yo digo, híjole, como que, así como Pablo decía, ahora, pues me sé vivir. Dios me ha dado mucho. Las bendiciones que Dios te ha dado, hermano, no son para guardarlas, son para compartirlas. Sé un hermano, un hijo de Dios compartido que tiene compasión por los demás. Aprende a ser agradecido. Aprendamos a ser agradecidos. Nadie es tan pobre como para no ser agradecido con Dios. Gracias porque hoy despertaste. Gracias porque hoy me estás escuchando. Gracias. 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 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les bendigo a todos. Amén.